¿Y si te dijera que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, pero nadie se atreve a decirlo? Guerras en múltiples frentes, precios del petróleo disparados, amenazas nucleares cada vez más claras. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Pero los medios no conectan los puntos. Este no es un simple análisis. Es una advertencia. Quédate hasta el final y suscríbete ahora. Porque lo que vas a descubrir aquí, no te lo dirán en ningún otro lugar. Conflicto en Europa. Rusia vs Ucrania. Todo cambió una madrugada de febrero de 2022. Tanques cruzando la frontera, cielos oscuros iluminados por misiles, y una Europa que despertó abruptamente a una realidad que creía haber dejado atrás: la guerra a gran escala en su propio territorio. Rusia no solo invadió Ucrania, redibujó el mapa de poder global. Lo que parecía una ofensiva rápida se transformó en una guerra prolongada, con miles de muertos, millones de desplazados y un impacto profundo en la estabilidad geopolítica del mundo. Pero esta guerra no es solo entre dos naciones. Es un tablero de ajedrez internacional, donde cada pieza es un país, y cada movimiento tiene repercusiones globales. La OTAN, encabezada por Estados Unidos, se convirtió en el gran respaldo de Ucrania. No con tropas directas, pero sí con armamento sofisticado, inteligencia militar, financiamiento y entrenamiento. Una guerra por delegación, dicen algunos, pero con efectos reales y devastadores. Del otro lado, Rusia ha dejado claro que no está sola. Ha profundizado alianzas estratégicas con potencias como China, Corea del Norte e incluso naciones de África y América Latina que rechazan la hegemonía occidental. Un nuevo eje de poder comienza a formarse, silenciosamente, pero con pasos firmes. Y ahora, el frente europeo se expande. Alemania y Francia podrían sumarse directamente al conflicto, no solo con ayuda logística, sino con participación activa. Y según reportes recientes, España habría enviado ya fuerzas a la región de Israel como muestra de apoyo, vinculando aún más los distintos escenarios de guerra. Mientras tanto, en el campo de batalla, el conflicto se ha transformado. Drones kamikazes, inteligencia artificial, sabotajes estratégicos y ataques a infraestructuras críticas han reemplazado al combate convencional. Las fronteras están en tensión constante. Y las ciudades, aunque lejanas del frente, ya sienten los efectos: inflación, escasez, miedo, y una sensación de que lo peor aún no ha llegado. La guerra no solo continúa, evoluciona. Y la gran pregunta es: ¿cuánto más podrá resistir Europa antes de que esta guerra deje de ser regional y se vuelva verdaderamente mundial? Quédate, porque esto es solo una pieza del rompecabezas. Conflicto en Medio Oriente. Israel vs Irán. Lo que durante años fue una guerra fría encubierta entre sombras, sabotajes y amenazas, ahora se ha convertido en fuego abierto. Israel, en una operación de precisión quirúrgica, que combinó inteligencia satelital, drones autónomos y ataques aéreos invisibles, destruyó varias instalaciones nucleares iraníes. No fue solo un golpe militar, fue una declaración. Entre las ruinas, quedaron también los cuerpos de altos mandos del régimen iraní, figuras clave del programa nuclear. Todos menos uno: el presidente. Esa excepción, dicen algunos analistas, no fue un error, fue un mensaje. La respuesta no se hizo esperar. Irán, por primera vez en décadas, respondió con una ofensiva directa y masiva. Más de 200 misiles atravesaron el cielo del desierto, impactando Tel Aviv, Jerusalén y múltiples enclaves estratégicos. Las imágenes, devastadoras. Las víctimas, numerosas. El pánico, real. Fue entonces cuando Estados Unidos, que hasta ese momento había contenido su intervención a asesoramiento y logística, decidió entrar de lleno en el conflicto. No fue una alianza diplomática. Fue un acto de guerra. Pero aquí es donde las líneas se difuminan. Porque detrás de Irán no solo está su ejército. Está también el apoyo tácito,
y en algunos casos declarado, de actores como Rusia, Corea del Norte, y células aliadas distribuidas por toda la región. Y detrás de Israel no solo está Estados Unidos. Están también otras potencias que, aunque en silencio, saben que un desbalance en Medio Oriente puede prender fuego a los equilibrios frágiles del mundo. Mientras tanto, los países vecinos están en máxima alerta. Las rutas petroleras se han militarizado. El comercio se ha frenado. Las embajadas están cerrando. Y las fuerzas armadas de múltiples naciones ya han sido movilizadas. Pero esto no es solo un conflicto entre dos enemigos históricos. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento podría alterar el equilibrio de bloques enteros. Y ahora, los aliados comienzan a tomar posiciones. Uno a uno. Sin anunciarlo demasiado. Pero con claridad suficiente para saber que el siguiente ataque puede cambiarlo todo. Otros frentes de tensión. Lo que comenzó como conflictos regionales ya no puede verse como algo aislado. El mapa geopolítico global se ha convertido en una red tensa de alianzas, advertencias cruzadas y movimientos estratégicos que, en conjunto, están configurando un escenario cada vez más cercano a un conflicto de escala mundial. Uno de los actores que más ha sorprendido es Turquía. Aunque no ha declarado formalmente una participación directa en ninguna guerra global, ha intensificado sus operaciones militares en varias zonas fronterizas. Sus acciones en Siria, su tensión con Grecia en el Mediterráneo Oriental y sus movimientos en la región del Cáucaso revelan una ambición regional que ya empieza a incomodar tanto a la OTAN como a Rusia. Nadie sabe exactamente cuál será el próximo paso de Ankara, pero todos lo están vigilando. En el hemisferio occidental, Estados Unidos enfrenta un conflicto inesperado dentro de sus propias fronteras. El estado de California, en medio de tensiones políticas, sociales y legales, ha empezado a marcar un camino de confrontación con el gobierno federal. Las tensiones sobre derechos migratorios, autonomía digital, políticas climáticas y control económico han alcanzado un nivel que muchos consideran una amenaza real a la unidad interna del país. Una fractura de este tipo, en plena crisis global, podría debilitar gravemente a la potencia que aún lidera gran parte del equilibrio internacional. Pero los verdaderos movimientos que han sacudido la balanza en las últimas semanas vienen de Europa. Rusia y Corea del Norte ya no se limitan a declaraciones simbólicas. Ambos han ofrecido apoyo militar directo a Irán, lo cual incluye armamento, tecnología de misiles y, según algunas filtraciones, asesoramiento táctico encubierto en el terreno. Y la reacción no tardó en llegar del lado occidental. Alemania y Francia, dos de los pilares militares y económicos de Europa, ya han anunciado que podrían enviar tropas logísticas y comandos tácticos al frente ucraniano. Esto significa que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes podrían operar directamente en un teatro de guerra europeo junto a tropas de combate aliadas contra una potencia como Rusia. Pero lo más inquietante es lo que ha ocurrido con España. Fuentes confirmaron que unidades militares españolas, conocidas por su despliegue rápido y entrenamiento antiterrorista, han sido enviadas a Israel. No como parte de una misión de paz, sino como apoyo directo a las fuerzas israelíes en el marco del conflicto abierto con Irán. Este movimiento, aunque poco difundido en medios oficiales, ha sido interpretado por analistas como un alineamiento claro de España con los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel. Y esto reconfigura completamente la postura europea en el conflicto de Medio Oriente. Europa ya no observa desde la barrera. Está entrando al tablero. Y cada nuevo actor que se posiciona en un bando u otro convierte lo que parecía una crisis fragmentada en un conflicto global en formación. El mundo, pieza a pieza, está tomando posición. Y las líneas que antes separaban la diplomacia de la guerra ya no son tan claras. Impacto en el petróleo y la economía global. Más allá de los bombardeos y los enfrentamientos, hay una guerra silenciosa que ya está golpeando a todo el planeta. La del petróleo. Y no es solo un asunto de combustibles o energía. Es una lucha por el control económico,
por la estabilidad política y por la supervivencia de las grandes potencias. Desde que estallaron los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente, el precio del crudo ha escalado de forma alarmante. Las sanciones impuestas a Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo y gas del mundo, han alterado por completo las rutas globales de energía. A esto se suman las amenazas latentes en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta, donde bastaría una sola explosión, un solo ataque a un buque petrolero, para desatar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles. Irán ya ha insinuado que podría bloquear este paso clave si el conflicto con Israel escala. Y si eso ocurre, el suministro energético global podría colapsar en cuestión de días. Pero el efecto dominó ya está en marcha. El aumento del petróleo encarece automáticamente el transporte, los alimentos, la electricidad y los productos básicos. Cada barril más caro se traduce en inflación global, cierre de fábricas, recortes presupuestarios y malestar social. Protestas masivas ya han estallado en países con economías frágiles, donde el combustible se ha vuelto inaccesible y la comida escasea. Y en las naciones más industrializadas, las clases medias ven cómo sus ahorros se desvanecen, atrapadas en una tormenta perfecta de inflación, deuda y recesión inminente. Ni siquiera las potencias emergentes están a salvo. China, India, Brasil, han intentado mantener sus acuerdos energéticos fuera del conflicto. Pero la volatilidad del mercado, los bloqueos comerciales y la presión diplomática de Occidente están empujando a todos a tomar partido. Y el equilibrio que una vez sostuvo al comercio global, ya no existe. Cada nuevo misil lanzado en Oriente Medio, cada ciudad ocupada en Europa, cada discurso hostil entre potencias, se refleja al instante en la bolsa de valores y en los bolsillos de millones de personas. Y esto es apenas el principio. Porque si el conflicto escala a una guerra abierta entre bloques, el petróleo dejará de ser una mercancía y se convertirá en un arma de presión, de poder y de supervivencia. ¿Quién tendrá acceso a él? ¿Quién lo usará como herramienta de chantaje? ¿Y quién será el primero en quedarse sin reservas cuando el suministro se corte? La historia nos muestra algo claro. En cada guerra global, el control de los recursos decide quién gana y quién se derrumba. Y esta vez, no será diferente. Venezuela, punto clave en la geopolítica mundial. En medio de los focos de conflicto global, hay un país que parece distante, pero cuya posición y recursos lo convierten en una pieza crítica del tablero internacional. Venezuela. No se trata solo de un país en crisis o de una economía colapsada. Se trata del territorio con las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo. Una nación que, además, posee enormes cantidades de oro, coltán, diamantes y minerales raros, fundamentales para la industria militar, tecnológica y nuclear del siglo XXI. Y eso, en tiempos de guerra global, lo convierte en un botín geoestratégico. Pero hay algo más que preocupa, y mucho, a las agencias de inteligencia de Occidente. Informes indican que Venezuela podría estar suministrando uranio a Irán, colaborando de manera indirecta con el desarrollo del programa nuclear iraní. Esto transformaría al país caribeño en un actor encubierto dentro de la arquitectura nuclear del conflicto en Medio Oriente. Y en geopolítica, la amenaza no siempre viene del centro de la guerra, sino de sus márgenes más inesperados. Además, la proximidad de Venezuela al territorio estadounidense hace que su papel cobre aún más peso. Rusia y China, que ya han incrementado su presencia económica y militar en América Latina, podrían estar considerando la instalación de bases logísticas o incluso sistemas armamentísticos avanzados en suelo venezolano. Una movida que alteraría completamente el equilibrio militar en el hemisferio occidental, y que acercaría la amenaza a las puertas de Estados Unidos. De hecho, Washington ya no ve a Venezuela como un problema regional, sino como una amenaza estratégica directa. Las sanciones económicas han sido reactivadas con fuerza. Los operativos de inteligencia se han intensificado.
Y los análisis del Pentágono colocan al régimen actual entre los puntos sensibles de desestabilización mundial. Si el conflicto entre Israel e Irán se amplía, si Rusia y China deciden dar un paso más, si Venezuela confirma su alianza en cualquiera de esos frentes, Estados Unidos no podrá permanecer al margen. La intervención, militar, encubierta o política, dejaría de ser una hipótesis para convertirse en una necesidad táctica. Porque controlar Venezuela no es solo una cuestión ideológica. Es garantizar el acceso a recursos estratégicos. Es evitar que enemigos geopolíticos ganen presencia en el patio trasero de América. Y es, sobre todo, impedir que el conflicto global se encienda desde adentro del continente. El mundo está mirando a Medio Oriente y a Europa. Pero si esta guerra se vuelve verdaderamente mundial, Venezuela podría ser uno de los detonantes silenciosos más peligrosos del siglo. Entonces, ¿estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? Los frentes están activos. Las alianzas cambian. Las amenazas nucleares existen. El petróleo es usado como arma. Y las potencias ya no solo compiten, también se enfrentan indirectamente. Tal vez no estemos aún en una guerra mundial formal, pero los ingredientes están sobre la mesa. Y la historia nos enseña que los grandes conflictos no siempre empiezan con declaraciones, sino con acumulaciones. Solo el tiempo dirá si lo que estamos viviendo es el inicio de un conflicto global, o el último momento para detenerlo. Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si quieres seguir analizando el mundo con mirada crítica, geopolítica y sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo.